La palabra del Señor dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y toda la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Gloria sea al Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra, hermanos. Vemos que el acontecimiento de la tentación, hermanos, en la historia del ministerio de nuestro Señor, es el primero, hermanos, que ocurre inmediatamente después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerde usted que en ese momento del bautismo, hermanos, sucedieron cosas maravillosas. Se escuchó la voz de Dios el Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Amén. También se vio al Espíritu Santo bajar en forma de paloma sobre el Señor. Cosas maravillosas, hermanos, sucedieron. Amén. Gloria sea al Señor. Y esto que viene ahorita sucederá inmediatamente después de estos momentos tan maravillosos. Primero, hermanos, vino el testimonio de Dios el Padre: tú eres mi Hijo amado. Después sobrevino, hermanos, el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero lo que es interesante es que inmediatamente viene la instigación, hermanos, sarcástica de Satanás. ¿Qué fue lo que el Padre declaró, hermanos? El Padre declaró: este es mi Hijo amado. Pero ahora Satanás en la tentación viene a burlarse diciendo: si tú eres el Hijo de Dios. Amén. La suerte de Cristo, hermanos, será muchas veces la suerte que corramos también los creyentes. Amén. Yo estoy seguro que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, hermanos, después de vivir momentos de mucha bendición, después de experimentar momentos de avivamiento, después de haber escuchado literal y palpablemente la voz de Dios en su mente, después de haberle escuchado que le habla a usted, momentos de gran bendición, hermanos, en la vida del creyente, inmediatamente después vendrán las pruebas duras. Amén. Y esto suele suceder cuando no ha pasado ni siquiera a veces días, hermanos. A veces ni una hora ha pasado de que hemos tenido momentos maravillosos en presencia de nuestro Dios cuando viene el enemigo con la tentación. Notemos primeramente, hermanos, en este pasaje el poder y la malevolencia incesantes del diablo. Gloria sea al Señor. Esta serpiente antigua, hermanos, que tentó a Adán a pecar en el paraíso, no tuvo miedo de asaltar de la misma manera al segundo Adán, al Hijo de Dios. Mire, fíjese que estaba leyendo que los teólogos no se ponen de acuerdo si Satanás verdaderamente comprendía que Jesús
era Dios manifestado en carne, algunos dicen que no lo comprendía porque si así hubiera sido no se hubiera atrevido a tentarle. Otros dicen que sí, por supuesto, Satanás sabía que Jesucristo es Dios manifestado en carne, basados en lo que dice el apóstol Pablo, que todo fue creado en Él y para Él, hablando de Cristo, y sean principados, sean potestades, sea todo, hermanos. Amén. Bueno, pero poco importa, hermanos, si Satanás sabía que Jesucristo era el mismo Dios manifestado en carne o si no lo sabía. Amén. Eso poco importa, hermanos. Lo que importa es que Satanás vino para tentarle. Gloria sea al Señor. Satanás había visto, hermanos, lo que había sucedido en el bautismo. Recuerde usted que Satanás está siguiéndole la pista a nuestro Señor desde antes que Él naciera. Amén. Desde antes que Él naciera. Recuérdense que Satanás por medio de Herodes quiso exterminar a nuestro Señor. O sea que esta confrontación, hermanos, viene desde mucho tiempo atrás. Inclusive desde el cielo, hermanos, desde el momento en que Satanás se revela. Amén. Pero ahora Satanás, que ha visto, hermanos, lo que pasó en el bautismo de nuestro Señor, Satanás también había oído las palabras maravillosas que allí se escucharon, palabras venidas del cielo. Reconoció que el gran protector del hombre, del ser humano, había llegado y que el dominio de Satanás corría peligro. Amén. Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo, hermanos, cuando engañó a Adán. Cuando engañó a Adán, Satanás se convierte en el príncipe de este mundo y tiene al mundo sojuzgado, hermanos, bajo la maldición de la muerte y el pecado. Pero ahora él literalmente tiembla, como dice Santiago, hermanos, porque ha venido el que le va a derrotar. Ha venido aquel que va a terminar con su dominio, hermanos. El Redentor ha venido. La puerta de la prisión está para abrirse de par en par, hermanos, y los cautivos de la ley, del pecado y de la muerte estaban para ser puestos en libertad. Amén. Satanás, hermanos, no hay que dudarlo, veía todo esto, hermanos, y resolvió pelear por su causa. El príncipe de este mundo, hermanos, no iba a rendirse, no iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo todo su reino se venía abajo, viendo cómo todo su dominio se acaba, hermanos. Esa es una actitud, hermanos, hasta cierto punto comprensible. Sin embargo, Satanás no tenía ni tiene oportunidad alguna delante de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Aunque el príncipe de este mundo no iba a rendirse e iba a pelear por la posición que había asumido en este mundo, él no es rival ante el príncipe de paz. Aunque su lucha sea obstinada, hermanos, aunque su lucha sea férrea, no es oponente, hermanos. Hay quienes se equivocan y tratan de poner a Satanás y a Jesús en el mismo plano. Inclusive hemos visto algunas ilustraciones donde Satanás y nuestro Señor están haciendo como una vencida, ¿verdad? Midiendo fuerzas. Eso es absurdo, hermanos, porque Satanás no es rival para nuestro Señor Jesucristo. No lo es. No lo es, hermanos. En ese caso, tal vez el que sería homólogo en fuerza, en poder con Satanás sería el arcángel Miguel. ¿Sí? Pero poner a Satanás en un mismo plano que nuestro Señor Jesucristo es un error, hermanos. Es como que usted ponga a Mike Tyson en una pelea contra un pequeño niño de 5 años. Solo para ejemplificarle de alguna manera la diferencia que hay
entre Satanás y nuestro glorioso Señor Jesucristo. Satanás, hermanos, sabía que había vencido al primer Adán en el jardín del Edén. ¿Por qué no habría de vencer al segundo Adán en el desierto?, pensaba él. En otro tiempo había despojado al ser humano del paraíso, hermanos. ¿Por qué no habría de despojarle del reino de Dios? Hermanos, este diablo nunca deja de sorprendernos, hermanos. Nunca deja de sorprendernos por su obstinación, hermanos, por su necedad. Él ya sabe que es un enemigo derrotado. Sin embargo, se esfuerza para no perder ese estatus que ha tenido, hermanos, de príncipe de este mundo. Pero él ya sabe cuál es su sentencia, hermanos. Él ya sabe que su fin será ser atormentado en el lago de fuego y azufre día y noche por los siglos de los siglos, hermanos. Gloria sea al Señor. Recuerde, se lo acabo de decir, Él en otro tiempo ya había despojado al primer Adán del paraíso. Hermanos, no es sorprendente que el diablo... Si el diablo se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesucristo, que no le sorprenda de que se atreverá a tentarlo a usted y a tentarme a mí, por supuesto. Más allá, hermanos, de no sorprendernos de que Él nos tiente, debemos esperar, hermanos, que Él nos tiente, de verdad. Hemos de esperar que Él venga como un río, hermanos, a tentarnos y a tratar de hacer que nosotros reneguemos de la palabra del Señor, a tratar de hacer que nosotros hagamos cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Si tentó a Jesús, hermanos, ¿cuánto más no se va a atrever a tentarnos a nosotros? Le repito, es más, eso no le debe sorprender, sino lo debe esperar. Usted debe estar esperando, hermana. Como dice el apóstol Pedro, debemos de hacerlo sobriamente, velando, sabiendo que nuestro adversario, el diablo, literalmente, hermanos, como un león rugiente, está buscando a quien devorar. Me gusta mucho esa ilustración que hace el apóstol Pedro, hermanos. Recuerdo hace muchos años, cuando en el zoológico de aquí de la ciudad de Guatemala, de niños nos llevaron para allá. Y las jaulas, hermanos, las jaulas de los leones estaban tal vez a 1 metro de distancia de los espectadores. Y en mi inocencia de niño, hermanos, pensaba, porque miraba a esa gran bestia, hermanos, hacerse caminar de un lado para otro, hermanos. Y yo decía, este animal me está viendo a mí como si yo fuera un bistec. Este animal no me gusta cómo me mira. Me está viendo como que si yo fuera una pieza de pollo frito. Y esa es la verdad, hermanos. ¿Usted se imagina qué pasaría si por un momentito le hubieran abierto la puerta de la jaula a esa bestia? ¿Se imagina usted? ¿Qué es lo que esa bestia, hermanos, no hubiera esperado, pero ni 10 segundos para acabar con todos los que pudiera? Amén. ¿Sabe una cosa, hermana? Satanás le odia de tal manera que si Dios le permitiera, que si Dios por un momentito, es algo que no va a suceder, pero si Dios, se lo pongo como un caso hipotético, que no va a suceder, pero si Dios por un momentito le permitiera, hermanos, hacer lo que quiera con los hijos de Dios, estoy seguro que Satanás nos destruiría inmediatamente, hermanos. Pero ¿por qué no lo hace? Por una razón muy, muy simple, porque Dios no se lo permite. Amén. Pero imagínese usted, al igual que este león del zoológico, si al mismo diablo, por un momentito, el Señor le permitiera hacer con nosotros lo que Él quiere, no tenga duda de que nos destruiría en poquísimo tiempo, hermanos. Gloria sea al Señor, porque Él no se lo permite, hermanos. Amén. Pero yo le repito, hermana, Satanás
anda todavía de un lado a otro cual león rugiente, buscando a quien devorar. Recuerde, si nosotros somos discípulos de Cristo, debemos estar esperando como cosa inevitable. El Señor lo dijo, es imposible que no vengan tentaciones. Es imposible que no vengan tropiezos, dijo el Señor. Amén. Entonces, hermanos, los discípulos de Cristo estamos propensos también a sufrir ese ataque de ese formidable y poderoso enemigo, el cual no temió atacar a Jesús, hermanos. Gloria sea al Señor. Sin embargo, aunque ese enemigo es poderoso y aunque ese enemigo es formidable, y aunque no tendríamos, hermanos, oportunidad delante de Él por nuestras propias fuerzas, bienvenidos, Dios les bendiga. Aunque por nuestras propias fuerzas no tendríamos ninguna oportunidad ante Satanás, hermanos, tenemos a un Dios que es fuerte y que es poderoso y que está al pendiente de nosotros. Si no, hermanos, ¿por qué razón el enemigo no nos ha destruido? Amén. Si nos odia. Así es, esa es la verdad, hermanos. Hace muchos años aquí en la iglesia les puse una ilustración. Antes de la pandemia les decía a los hermanos, cuando usted se despierta en las hermanas, damas, supongan que cuando ustedes se despiertan en la madrugada y necesitan ir a la cocina y van y encienden la luz, hermanas, y ven que en la estufa tal vez a alguien se le olvidó limpiar y dejó ahí algunas migas de pan o restos de comida. Imaginen ustedes, hermanas, que salen un montón de cucarachitas bebés. ¿Qué hacen ustedes, hermanas? ¿Acaso se ponen, ay, tan bonitas si son bebés? Ay, qué lindo, venga, sube. ¿Qué, eso hace usted? No. Ustedes y yo, lo primero que hacemos es comenzar a matarlas, ¿sí o no? Exterminarlas. Porque saben que son nocivas para nuestra salud. No, a usted no le importa si la cucarachita es bebé, si la cucaracha es adolescente, si la cucaracha es adulta, usted la quiere exterminar. Así nos ve Satanás, hermanos, así nos ve. A él no le importa si es un niño, a él no le importa si es un adolescente, a él no le importa si es una señorita. Él lo que quiere es hurtar, matar y destruir. Amén. Él no se conforma, hermanos. No se conforma con haberle robado todo al ser humano, con haberle robado la paz, con haber hecho caer al primer Adán y haber hecho que perdiera el paraíso, hermanos. A Satanás no le importa eso. Hace algunos años leí en el periódico que allá en Jalapa, hermanos, mataron a un pandillero. Una pandilla rival le dispararon y lo mataron. Fue el entierro y todo. A los 7 días, esta pandilla rival volvió al cementerio, hermanos, desenterró el cuerpo y descuartizaron el cadáver que ya llevaba 7 días de estar ahí, hermanos. De verdad dije que se necesita tener mucho odio, hermanos, para hacer eso. Se necesita tener metido al diablo por dentro para no conformarse con hurtar, con matar, sino que quieren destruir, hermanos. Así es el enemigo, hermanos. A él no le importa tentar a un niño, no le importa, hermanos, como le decía, si el Señor por un momento le permitiera, disculpe la expresión que voy a usar, él de 1000 amores nos exterminaría, hermanos. No importando nuestra edad, no importando si somos jóvenes, pequeños, si somos grandes, somos adultos, somos hombres, somos mujeres, no le importa. Él solo sabe que nos odia y que quiere destruirnos. Afortunadamente, hermanos, Dios no se lo permite.
Ese enemigo es cruel y mentiroso, hermanos. Ese enemigo hizo padecer a Job. Ese mismo enemigo que tentó a Jesús fue aquel que hizo caer a David. Fue aquel que hizo, hermanos, que David estuviera ocioso y que desde la terraza del palacio viera una mujer que se bañaba desnuda. Ese mismo que tentó a Adán. Ese mismo fue el que le dijo, el que acabó con la salud de Job, hermanos. Amén. El que acabó con la vida de la familia de Job. Ese mismo enemigo, sin embargo, llegó hasta donde Dios se lo permitió. Ese mismo fue aquel que tentó a Pedro, hermanos. Pedro el apóstol, para que se opusiera a que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz del Calvario. Amén. Ese mismo, hermanos, está y vive aún. Y no está atado, hermanos, dice el título de un libro del pastor Hal Lindsey. Me impactó ese título, que dice Satanás vivo y activo en el planeta Tierra. Gloria sea al Señor. Porque así está, hermanos. Así está. Se está esforzando cada día, hermanos. Él lucha con todas sus fuerzas para que nosotros estemos privados de la salvación, para que nosotros estemos privados del cielo, hermanos. Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Él se esfuerza, Él está vivo y activo. La semana pasada hablábamos, hermanos, de los que se dicen cristianos, pero que jamás mueven un dedo en la obra. Hablábamos de los que se dicen cristianos, pero se mantienen ociosos en la obra. Al contrario de ellos, Satanás y sus huestes están activos, hermanos. Si hay alguien que no descansa, si hay alguien que no pierde el tiempo, y mire, y lo más importante, si hay alguien que no está dividido, es el reino de las tinieblas, hermanos. Mientras aquí en la tierra los creyentes, los hijos de Dios, nos peleamos por cosas absurdas, hermanos. Que porque unos predican la fe y porque otros predican el amor. Que porque unos predican que los dones del Espíritu Santo todavía están vigentes y otros creemos que ya no. Que unos creen que la salvación se pierde y otros que creemos que la salvación no se pierde. Estamos dividiéndonos, hermanos, por cosas absurdas, mientras el reino de las tinieblas actúa perfectamente unido. Bien lo dijo el Señor, un reino dividido no prevalecerá, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Satanás es un enemigo formidable, hermanos. Es cruel, es despiadado, inmisericorde. Inmisericorde. Nunca se olvide de esto. Porque hay mucha gente, hermanos, a la que creen lo que Hollywood nos ha vendido, creen lo que la televisión nos ha vendido, que Satanás es un mono vestido de rojo, con cuernos, cola, con un tridente en la mano, y que a veces hasta es un personaje bonachón, ¿verdad? Un personaje que hasta risa da. No, hermanos, nada de eso. La palabra de Dios dice que Satanás puede hasta transformarse en forma de ángel de luz. Puede parecer por momentos algo lindo, hermanos. Puede parecer, hermanos, cuando Él nos tienta, puede parecer algo maravilloso, algo apetecible, hermanos. Sin embargo, el final de todo eso es muerte. Que el Señor nos ayude, hermanos. Recuérdelo. No se vaya hoy de aquí sin llevarse esto en la mente. Satanás todavía está vivo y activo en este planeta y todavía está luchando con todas sus fuerzas para hacer que ustedes y yo seamos privados de entrar al cielo, hermanos. Él, si no puede perder nuestra alma, porque nosotros sabemos que aquellos que hemos creído en Cristo, hermanos, no vamos a tener ninguna condenación. El apóstol Pablo dice que no hay ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús, para aquellos que andamos conforme al Espíritu de Dios. Así lo dice, hermanos. Y nosotros debemos creerlo y debemos de afianzar nuestra fe sobre eso. La palabra del Señor dice, Jesús dijo, hermanos, que el que cree en mi palabra, dijo Jesús, el que cree en el que me envió, amén,
No vendrá condenación, no habrá juicio para él, porque ha pasado de muerte a vida. Y ese es el estatus de nosotros los creyentes, hermanos. Todos los que hemos creído en Cristo no vamos a pasar por juicio, ni habrá para nosotros ninguna condenación. Y Satanás lo sabe, hermanos. Pero él sabe que si no puede con nuestra alma, porque el Señor Jesús dijo, no le teman al que puede destruir, al que puede matar el cuerpo. A ese no le teman. Témanle a aquel que puede destruir el alma en el infierno, hermanos. Y ese solo es Dios. Pero Satanás se concentrará sabiendo que con el creyente no puede tocar su alma. Él enfocará, hermanos, todas sus fuerzas en por lo menos herir nuestro cuerpo. Amén. Como dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3 y versículo 15, Él se esforzará por lo menos en herirnos en el calcañar. Amén. Usted sabe que la herida en el calcañar es una herida dura, una herida dolorosa, una herida que lastima, pero no de muerte, hermanos. Y hasta ahí es donde el enemigo de nuestras almas puede llegar nada más. No más de ahí, hermanos. Por eso es que Él se esforzará para lastimarnos físicamente. Y Él sabe que cuando nos tienta para que nosotros hagamos las cosas que a nuestro Dios no le agradan, sabe que nosotros en ese momento, si caemos en la tentación, nos estamos alejando. Es como que si nos soltáramos de la mano del Señor. Ojo, que digo como que sí. Porque Él dice, Él prometió en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, que Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy la vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Mi Padre que está en el cielo, Él me las dio. Amén. Entonces podemos sentirnos como si soltáramos la mano del Señor, pero eso nunca pasará. Pero es muy feo, hermanos, sentirse como que uno ha soltado la mano del Señor. Es muy feo. Uno se siente desprotegido, hermanos. Cuando usted está en comunión con el Señor, cuando usted está en comunión con Él y viene la tentación, usted con autoridad le dice a la tentación, en el nombre de Jesús, fuera de aquí. Pero cuando usted no está bien, hermanos, hermana, usted no se atreve. No sé si le ha pasado, yo creo que sí, a todos nos pasa, hermanos. Cuando no estamos bien, cuando no estamos bien portados, hermanos, no queremos orar, hermanos. No, es que como, no sé si a usted le pasa, a mí me pasa. ¿Cómo voy a orar si lo que hice? ¿Cómo voy a leer la Biblia? No me atrevo si lo que hice. No me atrevo. Mejor ni voy a la iglesia por esto que hice. Y en lo que usted y yo nos sentimos así, el enemigo feliz, hermanos. Feliz, eso es lo que él quería. Ese es el objetivo de él, hermanos. Pero debemos, hermanos, de guardarnos de eso y de hacer poco caso al enemigo. Cuando esa situación se dé en su vida, hermano, hermana, usted con autoridad dígale, y no digo que le diga al diablo, sino que usted dígale a Dios, Señor, he pecado y te pido perdón. Me acerco ante el trono de tu gracia y te pido perdón por lo que hice. Y el Señor nos perdona, hermanos. Incluso, hermanos, el Señor ya nos perdonó todos los pecados. Todos en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados fueron perdonados. Así lo dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Ahí en la cruz fue clavada el acta de todos los decretos que estaban en contra nuestra. Y allí nos perdonó todos los pecados. ¿Qué es todos? Todos es pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Todos los pecados están perdonados. Si así no fuera, el apóstol Pablo no hubiera dicho que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Esta semana que pasó, hermanos, fui invitado a un debate con unos amigos de otra religión, que ellos
dicen y enseñan que la salvación se puede lograr teniendo fe, pero tengo que agregarle buenas obras para ser salvo. Amén. Fui invitado a un debate para tratar el tema. Y fuimos en el nombre del Señor, hermanos, pero mire, yo quería darle testimonio de esto y yo no quería dejar pasar el día de hoy sin contarles lo que me pasó. Fíjese que el argumento de los amigos de esta religión es que usted necesita hacer buenas obras para ser salvo, que no basta solo con la fe, basados en Santiago capítulo 2, que dice que la fe sin obras es una fe muerta. Amén. Y no es que nosotros los evangélicos creamos que no debemos hacer obras. Lo que nosotros creemos, hermanos, es que debemos hacer obras, pero no para alcanzar un poquito más la salvación. No, porque eso sería decir que el sacrificio de nuestro Señor está incompleto. Amén. Entonces, pues mi tarea era defender esa postura, que solo por gracia, por regalo que no merecemos, es que recibimos la vida eterna. Esa era mi tarea en el debate, hermanos. Y preparé mi tesis y la estaba exponiendo, hermanos, porque mi opositor decía que la fe sin obras es muerta. Amén. Pero sabe una cosa, y eso hermanos, el Señor lo puso. Yo estoy seguro que eso no se me ocurrió a mí. Estoy seguro que eso el Señor lo puso en mi corazón en ese momento. Y les dije, basado en lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. ¿Qué es un don, hermanos? Es un regalo, y aquí está lo que el Señor puso en mi corazón. El creyente genuino nunca va a tener una fe muerta, porque la fe es un regalo de Dios, hermanos. La fe es un regalo de Dios y Dios no nos va a regalar, perdone por el pleonasmo, no nos va a regalar un regalo defectuoso. Amén. Si la fe salvadora es un regalo de Dios, tenga por seguro que esa fe no está muerta y lo va a tener a usted obrando, lo va a tener en actividad, porque esa fe, si Dios se la regaló, nunca estará muerta, porque Dios no le va a regalar algo que está muerto, ni defectuoso, ni descompuesto. Amén. Entonces, hermanos, la palabra del Señor dice en Santiago capítulo 4 y versículo 7, que debemos, hermanos, debemos estar preparados. La Biblia dice en este pasaje que le acabo de decir, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo va a huir de ustedes. Así dice, hermanos. ¿Cómo queremos vencer la tentación? Le decía, la tentación es imposible que no se presente delante de nosotros y que se presente bien bonita y que se presente bien sabrosa, hermanos, y bien atractiva. Es imposible que no se nos presente. Pero para eso, hermanos, debemos ponernos la armadura de Dios. Amén, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos del 12 en adelante. Debemos ponernos la armadura, hermanos. Amén. Debemos tener el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo. Amén. Debemos tener puesto el casco de la salvación, hermanos, sabiendo, hermanos, en nuestra mente que esa salvación que el Señor nos ha dado es perpetua, es para siempre, no se pierde, y descansar en eso. Pero muchos creen, hermanos, los que dicen que tienen fe, pero solo dicen, creen que como ya son salvos, y como los bautistas enseñamos que la salvación no se pierde, entonces pues ya pueden vivir la vida, ¿verdad? Al cabo que ya soy salvo y no voy a perder la salvación. No, hermanos, quien así piensa es porque no es salvo, no es un creyente genuino. Que Dios nos libre de eso. Amén. Entonces vimos como punto número 1, hermanos, que en este pasaje se nos muestra, hermanos, el poder y la malevolencia incesante del diablo. Amén. Número 2, estamos en
Lucas capítulo 4 y estamos analizando del versículo 1 al 13. Notemos en segundo lugar, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo puede simpatizar con los que somos tentados, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo comprende a los que somos tentados. Esta es una verdad que sobresale prominentemente en este pasaje, hermanos. Jesús mismo ha sido tentado real y verdaderamente. Si este enemigo mañoso de nuestro Señor Jesucristo se atrevió a tentarlo a Él, hermanos, ¿cómo no se va a atrever a tentarnos a nosotros? Sin embargo, hermanos, nuestro Señor nos comprende y sabe lo difícil que es para nosotros la tentación, hermanos. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Propio fue, hermanos, que aquel que venía a destruir las obras del demonio comenzara su obra con un conflicto con el mismo demonio. Recuerde que Jesús dijo que Él había venido para dar libertad a los cautivos por el pecado. Y si a eso venía, hermanos, pues era inevitable que Él tuviera un conflicto directo con este que tiene presa a la gente, hermanos. Porque este mundo en el que vivimos es un mundo de gente muerta, hermanos, de gente, yo les llamo muertos que caminan, porque sí, aquel que no cree en Cristo, hermanos, es un muerto que está preso, hermanos. Lo único es que como muchas veces la prisión es de oro, la gente no se da cuenta que están presos, hermanos. Están presos en lujos, están presos en cosas lindas, están presos en tener mujeres bonitas, están presos en tantas cosas y viven la vida tan cómoda. ¿Qué prisión más bonita?, dijo alguien. Pero recuerde lo que dice el refrán, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Pero Jesús vino a liberar a los cautivos, hermanos, de esas ataduras del diablo. Amén. Mire, Jesús, hermanos, como sumo sacerdote, como abogado que es, hermanos, convenía, hermanos, que Él también entrara en el conflicto personal, hermanos. Recuerde usted, tenemos un abogado para con el Padre. Dice el apóstol Juan: hermanitos, si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Él, ¿quién? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Entonces, ya le dije antes, todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero si decimos que no tenemos pecado actualmente, somos mentirosos. Entonces, ¿qué haremos? Pues cada vez que pecamos, ir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, he pecado. Te lo confieso, estoy arrepentido. Amén. Y luchar con todas nuestras fuerzas para no volverlo a hacer. Tal fue el caso de Jesús, hermanos. Tal fue el caso de Jesús, que mire, Él padeció siendo tentado, dice la Escritura, Hebreos 11:18. Él padeció siendo tentado. ¿Cuánto sufrió? No puedo decirlo, hermanos. No puedo decirlo porque solo Dios lo sabe. Lo que sí puedo decirlo, lo que sí puedo estar seguro, hermanos, es que Él, siendo puro, sin mancha, sin pecado, padeció incesantemente, hermanos. Y padeció intensamente. Durante todo su ministerio terrenal, Él padeció primero tentación. Él padeció ataques del diablo contra su vida y al final el diablo creía que lo había derrotado al ponerlo en la cruz. Él padeció burlas, padeció vituperios, hermanos, padeció mentiras, todo lo que usted pueda imaginarse. Amén. Empezando aquí con este enemigo que viene a tentarle. Que sepamos, hermanos, yo quiero que sepamos todos los que estamos aquí, que si somos cristianos verdaderos, si somos creyentes genuinos, tenemos un protector en el cielo, hermanos, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué puede compadecerse de nuestras debilidades, hermanos? Porque Él las conoce. ¿Amén?
Él las conoce. Él, estando en su humanidad, Él sufrió, hermanos. Él tuvo hambre. Ahí la Escritura lo dice. Después de un ayuno de 40 días, Él tuvo hambre, hermanos. Él, vemos en la Escritura, Él en su humanidad sintió tristeza, se enojó, hermanos. Él en su humanidad lloró. O sea que tenemos un sumo sacerdote, hermanos, que Él se conmueve con nosotros porque Él lo vivió. Amén. Gloria sea al Señor. Animémonos pues, hermanos, con esto. El Señor Jesús no está lejano. Él sabe lo que necesitamos, hermanos. Y Él dijo, aún antes de que la palabra de ustedes ya esté en sus labios, el Padre ya sabe de qué cosa tienen necesidad. Sin embargo, Él nos mandó a orar. Aunque no lo digamos, Él ya sabe qué necesitamos. Sin embargo, Él quiere que le pidamos. Si no, no hubiera dicho, pidan y se les dará, tocad y se les abrirá, buscad y hallaréis. Al Señor le gusta que le pidamos, y cuanto más que le pidamos que nos libre de la cruel tentación, que nos ayude a vencerla, hermanos. Entonces, punto número 2, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos comprende, porque Él también fue humano como nosotros, hermanos, y fue tentado. Amén. Padeció la tentación. Punto número 3, hermanos. Miremos la astucia de este gran adversario que se atrevió a tentar al Dios Todopoderoso, a Jesucristo. El demonio, hermanos, lo vemos atacando 3 veces a nuestro Señor e intentando arrastrarlo a pecar. Le repito, si se animó a hacerlo con Jesús, ¿cómo no se va a animar a hacerlo con usted y conmigo, que somos simples seres humanos y el objeto de todo su odio? Miremos, lo vemos atacando 3 veces al Señor. Cada ataque fue obra de uno que conocía bien, por una larga experiencia, hermanos. Conocía bien todas las flaquezas de la naturaleza humana. Cada uno de esos ataques merece estudiarse atentamente. Solo le pido a Dios que el tiempo nos lo permita, hermanos. Amén. La primera artimaña que Satanás usó fue que se propuso persuadir a nuestro Señor de que desconfiase del cuidado providencial del Padre. Le repito, el primer ataque que Satanás se propone es tratar de persuadir a nuestro Señor para que desconfíe del cuidado de Dios el Padre. Él llega a Jesús estando ya débil y extenuado, con 40 días de ayuno, y le sugiere que haga un milagro para que sacie su apetito carnal. ¿Sí? Él le dice, recuerde lo que le dijo, hermanos, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Amén. ¿Por qué habría él de aguantar más tiempo? Mire, y poniéndonos nosotros en el lugar del Señor, ¿no le ha pasado a usted? Después de haber pasado sus 40 días, hermanos, de tribulación, y usted ya no aguanta, y viene la tentación, hermanos, ¿no se ha preguntado usted, ¿por qué habría yo de seguir aguantando esto? ¿Por qué? ¿Acaso no me merezco ya salir de esta situación? ¿Acaso no me...? Y uno comienza, hermanos, a cuestionar eso y a buscar por sus propios medios, hermanos. A veces vengarnos, a veces tomar el camino equivocado, a veces tomar las opciones que no agradan a Dios. Amén. Si así lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, Él pudo haber pensado, ¿por qué voy a aguantar más tiempo? Yo tengo poder solo con ordenarle a esa piedra que se convierta en pan, y esta se convertiría en pan. ¿Por qué el Hijo de Dios habría de estar sentado inmóvil y privado de su vigor? ¿Por qué no? ¿Por qué no decir a las piedras conviértanse en pan? Hermano, hermana, si usted sufre una tentación así y viene esto a su mente, ¿por qué no? Si yo me lo merezco. Ahí me están haciendo una propuesta de participar en una actividad que no agrada a Dios, pero me voy a ganar ahí mi dinerito extra fácil, pero ilegal. ¿Pero por qué no? ¿Acaso no me lo merezco? ¿Acaso no he pasado muchos años de pobreza, de
de escasez. ¿Acaso mis hijos no se merecen que los tengan en las mejores universidades de Guatemala? Pero ¿por qué no? Ay, hermano, cuando a usted le vengan esos pensamientos, mire, literalmente cacheteese, hermano. Cacheteese, porque esa es la voz que viene desde el mismo infierno, hermanos. Es la voz que viene desde el mismo infierno. En segundo lugar, hermanos, la segunda treta de la que quiso valerse Satanás fue persuadir a nuestro Señor que se apoderara del dominio del mundo por medios ilícitos. Dice la Escritura que en el versículo 5 lo llevó a la cumbre de un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de este mundo. Y Satanás prometió dárselos todos. ¿Sí? Mira, hermano, qué tentación esa. Veníamos en el automóvil hacia acá, antes de empezar este servicio, veníamos y le decía a mi esposa, no sé por qué salió el tema de que ya el otro año vienen elecciones para presidente de la República. Y decía a mi hijo, es que tal vez los candidatos llevan buenas intenciones, tal vez no son malos. Como pasó con un presidente hace en el periodo pasado, que no era político y que pintaba para ser muy bueno y que pintaba para ser alguien diferente. Sin embargo, cuando ya están ahí, hermanos, ¿quién se va a resistir si le dicen, mire, es solo de que usted se haga el loco, que haga como que no vio y ya por eso va a tener $100,000? Hermanos, y eso veníamos discutiendo, ¿quién se va a resistir a eso? Tal vez no son malos, pero ya estar en el ambiente así, hermanos. Mire, solo fírmenos aquí. O ¿sabe qué? Ni firme. Solo hágase loco. Y ya tiene su comisión. Mire, contrátenos a nosotros. Y aquí va a tener... hermanos, qué difícil de verdad. Qué difícil es. Para el ser humano es tan difícil, hermanos. Fíjese que nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cumbre del monte. Y el enemigo le muestra todos los reinos del mundo y promete dárselos todos. ¿Pero a cambio de qué? Algo sencillo, algo sin importancia. Solamente que se postrara y le adorara. ¿Qué le parece? La confesión era pequeña, hermanos. Solo confesar que el diablo es Señor y adorarle. Mire, algo pequeñito. ¿No le suena a usted familiar? Algo pequeñito, ¿verdad? ¿Por qué no obtener todo esto por algo chiquitito, hombre? Si solo es adorar al diablo. ¿Por qué no obtener todo esto por medio de un acto momentáneo, chiquitito, y me va a dar una ganancia enorme? Amén. Sin embargo, este enemigo mañoso, yo concluyo que no sabía con quién se estaba enfrentando, hermanos. Definitivamente. La última artimaña que Satanás usó fue persuadir a nuestro Señor a que cometiera un acto de vanidad. Lo lleva a las pilastras del templo, hermanos, al lugar más alto y le aconseja que se eche abajo, que se tire. De este modo daría una prueba pública de que era el verdadero enviado de Dios. Mire, de esta forma también el enemigo tienta. Amén. De esta forma también el enemigo tienta, hermanos. Y a menudo nos tienta con estas palabras que estoy seguro que a usted le van a ser familiares. Y no que sos evangélico, pues. ¿Y no que sos evangélico? Ay, no puede prestarle, no puede servirle de fiador. No puede servirle de fiador a aquel. Y eso que es evangélico. Y eso, ay, hermano. Fíjese que Jesús no habría hecho bien en hacerlo en obediencia a Satanás. Porque Jesús estaba aquí en este mundo para actuar conforme a la voluntad del Padre.
Si Jesús se hubiera lanzado, pues escrito está, hermanos, que vendrían los ángeles y le guardarían y que su pie no tropezaría en piedra. Escrito está. Pero, hermanos, y esa es la artimaña de Satanás, ponerlo así bien bonito para que uno caiga, hermanos. Pero recuerde, llévese esto también hoy en la mente, hermanos. Nosotros no estamos aquí para hacer la voluntad del demonio, sino para hacer la voluntad de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Señor Espíritu Santo. En una religión, hermanos, hicieron un exorcismo y la persona que tenía el demonio, ¿verdad? El demonio se manifestó. Siempre me pregunto, ¿por qué siempre se ríe el demonio cuando habla? Habla riéndose. Bueno, cierro el paréntesis, pero el demonio le dijo a los que estaban haciendo el exorcismo, les dijo así. Si usted no me cree, busque ahí en YouTube exorcismo del padre Amort, así creo que se llama. Y el demonio le dice, es que hay un ser al que yo le temo más que a Jesús, dice, y es María, porque es el ser más puro, más dulce. A ella le temo más que al propio Cristo. Y salen aquellos felices, ¿verdad? El demonio le tiene miedo a María, el demonio. Y hermanos, recuerde lo que dijo nuestro Señor. Cuando habla mentira él, el demonio de suyo habla, porque él es mentiroso, el padre de la mentira, hermanos. Si el demonio a usted le dice que esto es un reloj, aunque lo sea, usted no le debe de creer, hermanos. Si el demonio a usted le dice, escrito está, lánzate de aquí, lánzate, escrito está que tu pie no tropezará en piedra. No, hermanos, porque usted no está para hacer la voluntad del demonio, usted está para hacer la voluntad de Dios. Y así justamente fue como Jesucristo lo repelió, hermanos. Amén. Jesucristo no habría hecho tal cosa en obediencia a Satanás. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, que el diablo le dijo, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y mire lo que respondió Jesús, versículo 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Me imagino que cuando Jesús le dijo eso, hermanos, este pobre diablo se fue de espaldas. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Se le paró el pelo al diablo, hermano. Si me estoy metiendo con el mismo Dios, por si no lo sabía, aquí se enteró, hermanos. Por eso fue que inmediatamente se fue y le dejó. Hermanos, si nuestro Señor hubiera hecho lo que Satanás le pidió, esta acción podría contar como estar, hermanos, obedeciendo al demonio. Amén. Pero así nos puede engañar, hermanos. Como les digo en este exorcismo, que el demonio les mete el gran engaño a esta gente y esta gente se lo cree. Pero puede uno pensar, no estaba basado en la Escritura lo que le estaba diciendo. No era aplicable especialmente al Hijo de Dios, que en tales ocasiones eso podía pasar. ¿Por qué no se lanzó? Ahí le hubiera demostrado al diablo. ¿No estaba escrito que los ángeles le guardarían? Hermanos, sobre cada una de estas tentaciones, hermanos, podría decirse mucho, pero lo que yo quiero que usted se lleve hoy en su mente es que no debemos actuar en obediencia al demonio, aunque lo que nos diga parezca bueno y aunque lo que nos diga parezca estar apoyado en la Escritura, porque nosotros estamos para cumplir la voluntad de Dios y no la del diablo, hermanos. Sobre cada una de estas tentaciones, hermanos, puede decirse mucho, se lo repito, pero que nos baste hacer presente, hermanos, que en ellas vemos las tres armas favoritas del diablo. Número 1, la incredulidad, la codicia y la vanidad. Son los tres grandes instrumentos con que el diablo trabaja continuamente contra el alma del ser humano, hermanos, y con los cuales siempre está induciendo al ser humano a que haga aquello que Dios prohíbe, o sea, caer en pecado. Ya vamos terminando, hermanos.
Acordémonos de esto y estemos alertas, hermanos. Las acciones que Satanás nos sugiere son a simple vista triviales, hermanos, algo sin importancia, algo sencillo, no me va a pasar nada. Más el principio que le sirve de fundamento, hermanos, tiene siempre algo que ver con la rebelión contra Dios. Recuérdese que este enemigo de Dios se rebeló contra él. Y si usted accede a lo que él le tiente, usted está participando de eso. Y no queremos, hermanos, ser rebeldes contra Dios. No ignoremos las tretas de Satanás, hermanos. Finalmente notemos, hermanos, la manera en que nuestro Señor Jesús resistió la tentación, que es un ejemplo para todos nosotros, y ojalá que hoy, hermanos, nos lo llevemos grabado en la mente. Y si a usted no se le quedó todo lo que dije, porque lo dije muy rápido, busque en YouTube, está este video siendo transmitido en vivo como Iglesia Bautista La Verdad, Villas del Quetzal. Ahí usted lo puede volver a ver. Suscríbase al canal, compártalo. Gloria sea al Señor. Vemos, hermanos, que por 3 veces, hermanos, confundiendo y rechazando al adversario, nuestro Señor, formidable nuestro Señor. Nuestro Señor no cede ni un palmo, hermanos, no le da ventaja, número 1, no da ninguna ventaja. 3 veces emplea la misma defensa que yo espero que usted la use, hermanos, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 3 veces dijo, escrito está. Amén. Aunque lleno, hermanos, del Espíritu Santo, nuestro Señor citó la Escritura de memoria, hermanos. Gloria sea al Señor. No tenga usted miedo, hermanos, de emplear la Escritura. No sienta vergüenza de emplear la Escritura como arma de defensa y norma de acción. De todo esto, hermanos, aprendemos. De todo esto aprendemos, hermanos. En este solo hecho de la tentación del Señor. Cuán poderosa es la autoridad de la Biblia y cuán inmensa es la ventaja que el creyente tiene. Si no solo la lee, sino también la escudriña. Si no solo la escudriña y la lee, sino también la memoriza, hermanos. Porque a veces ante la tentación no tenemos ahí nuestra Biblia, pero usted ya sabe de memoria. Escrito está. Amén. Escrito está. Gloria sea al Señor. Entonces, tenemos, hermanos, que leer la Biblia, tenemos que escudriñarla, tenemos que memorizarla y el punto más importante, tenemos que llevarla a la práctica. Y no ser solo oidores de la palabra, sino hacedores. Procuremos estudiarla, hermanos, de tal manera que sus textos se graben en nuestra memoria y podamos repetirlos todas las veces que sea necesario. Amén. Vea, pruebe, hermano, hermana, haga la prueba. Mire, yo no estoy aquí para contarle mis experiencias, hermano, no. Pero solo hoy quiero, yo estoy aquí para hablarle de lo que dice la Escritura, pero quiero terminar con una experiencia que tuvimos. Cuando estuvimos de misioneros allá en Jalapa, venía, hermanos, en mi carrito chiquito, viejo, en mi jipito rojo, veníamos muy quitados de la pena, cuando, hermanos, venía un toro bravo, hermanos, que se le miraba que con todo y carro me iba a mandar a mí al río. Y venía corriendo, hermanos. Ahí mi familia es testigo de eso. Lo que hice fue poner reversa, de reversa, y el toro detrás de nosotros, hermanos. Que lo único que pude hacer es que vi que en una esquina, lo vi por el retrovisor, y pasó el toro. Allá a lo lejos oí que me dijeron, ¡ole! Bueno, pero esa vez porque íbamos en carro, hermanos. Otro día veníamos con el grupo de jóvenes que estaban a nuestro cargo. Venían mis hijos, estaban pequeños. ¿Y qué creen, hermanos? Allá en el camino, como no sé por qué la gente allá les gusta hacer eso, dejar a los animales así que anden como que... Y venía el mismo toro, hermanos. Y le veo los ojos. Como que me dijera, ahora no venís en carro. Ese animal, hermanos, formidable, musculoso, hermanos. Y no venía solo, venía un montón de vacas, hermanos, cubriendo el ancho de la calle.
Y ya no había para dónde, era una calle angosta, no había para dónde meterse, hermanos. Sin embargo, le dije, le cité la escritura, hermanos. Y al final le dije, en el nombre de Jesucristo te ordeno que te apartes de mi camino. ¿Y qué creen, hermanos? Las bestias comenzaron a abrirse así, mire. Y pasamos en medio. Pasamos en medio, hermanos. Gloria sea al Señor. Entonces, hermano, hermana, usted no se amedrente. Recuerde, hermanos, si a la orden de Dios, a la orden de la palabra de Dios, el mar se abrió, ay Dios, ¿qué va a poder un pobre diablo, hermanos, hacerle frente? Si ante la palabra de Dios, hermanos, las aguas se calmaron y el viento obedeció. Poderosa palabra, hermanos. ¿Qué va un pobre diablo, hermanos? Con una su pobre tentación, ¿qué va a poder hacernos frente? Pero lo importante es que lo llevemos a la práctica, hermanos. Cuando usted esté en la tentación, hermano, hermana, cite la escritura y dígalo así: escrito está. Así dígalo, hermano. Escrito está. Cuando a usted se le presente la tentación, no sé, hermanos, en la forma que se le presente, usted dígale, escrito está. Al Señor tu Dios solo servirás y solo a Él adorarás. Cuando a usted lo estén vituperando, lo estén maltratando y hasta lo abofeten, y usted esté así, hermano, usted diga, escrito está. Si te pegan en una mejilla, aquí está la otra. Hágalo, hermano, y va a ver cómo el enemigo se avergüenza y cómo huye, como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque eres infinitamente bueno, porque eres poderoso y misericordioso, y todos los días te ocupas de nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque nos dejaste tu maravillosa palabra para que la escudriñemos y para que en ella tengamos, Padre Celestial, alimento y tengamos fuerzas para afrontar cualquier tentación, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a ti, Señor. Te agradezco por todos los que estamos reunidos hoy aquí. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que estamos. Yo te bendigo y te alabo y te exalto, Señor. Y en especial quiero rogarte nuevamente, Señor, por la recuperación de Erwin. Tú sabes por qué permites las cosas, Señor. Y sabemos que todo es para tu gloria, porque escrito está que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Gloria sea a ti. Te ruego, Padre, que esa herida sane, que haya una recuperación pronta y satisfactoria en el nombre de Jesús. Pero más que cualquier cosa, te ruego que te glorifiques en la vida de este joven, en la vida de su familia. En el nombre de Jesús. Amén.